Entonces, ¿vosotros creéis que después de esta vida puede haber algo más o todo se acaba aquí? Sí, claro, para mí sí. Después de esta vida seguro hay algo más. Para mí es incierto porque no hay una persona que diga lo contrario. Pues. Yo no he visto a alguien que haya muerto y después me diga, mira, reencarné, qué sé yo. Para mí es relativo, que para mí hay que vivir el presente, más allá de las historias o del futuro, lo que venga. Bueno, me imagino que estáis trabajando, tenéis vuestro trabajo, os esforzáis y intentáis mejorar en la vida, como todos queremos, ¿no? Intentar mejorar en la vida, pero de alguna manera a veces uno se esfuerza mucho y llega la noche y piensa uno, bueno, y esto es todo, y hasta aquí llego y sigo avanzando, es todo esto lo que tengo que hacer, ¿no? De alguna manera empiezas a reflexionar sobre el sentido de la vida, ¿no? Y ahí entra lo que hablábamos antes, ¿no? Por ejemplo, el tema de la creación, porque la creación se pudo llegar a crear sola, nosotros, todos los animales de la tierra, toda clase de seres del mar, todo lo que hay, todas las especies, incluidos los conos de inteligencia, ¿no? De alguna manera, cuando vemos una construcción, aunque tenga 300 años, decimos, eso hubo un creador, porque eso no se ha creado solo. Claro, cuando vemos una obra de pintura, por ejemplo, de un pintor de hace 500 años, decimos, esto lo hizo un ser humano, porque este cuadro no se pintó solo, es imposible. Tiene que haber alguien que lo haya hecho. Claro, cualquier cosa que se haga, sabes que tiene que haber un creador detrás. No importa que haya hecho, por ejemplo, las pirámides, sabemos que ha tenido que haber un creador detrás. Solo no se creó. Ahora, cuando miramos la Tierra y todo lo que hay, ¿qué podemos pensar? ¿Que se ha creado solo? ¿Que se ha creado una explosión? Y es como le digo, hay muchas teorías, por decirlo así, muchas preguntas sin respuesta. Muchas preguntas sin respuesta. Le voy a poner este ejemplo. Dígame. Hay películas que sacan por lo menos de extraterrestres y de todas esas que supuestamente son de ciencia ficción y no hace mucho se demostró que realmente existen. Entonces ya hay... Eso dijo el ejército, ¿no? De los Estados Unidos. Hay muchas cosas que le ocultan a la humanidad, pues, por así decirlo. Ya algo es incierto, pero la verdad ya mucha gente no sabe ni qué cree, creen lo que ve. De alguna manera lo que podemos tener, creo, como personas con una inteligencia normal, ¿no? Es las evidencias a lo largo de la historia. Eso ahorita lo que pide mucho las evidencias a lo largo de la historia. Esto existe, por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, del cristianismo, podemos hablar de la Biblia, cuando hablamos del cristianismo. Entonces, claro, la Biblia, evidencias históricas. Los reyes de la Biblia, históricamente fuera de la Biblia existieron. Las construcciones que hicieron, están ahí los restos. Están ahí, por ejemplo, el muro de las Lamentaciones de Israel, dice que era una parte del templo de Salomón. Y ahí está el muro. Cuando hablamos de Israel, hay muchos lugares históricos. No solo eso, sino que, según la Biblia, Moisés les dio unas leyes, unas maneras de comer, unas maneras de vivir, y a día de hoy en muchas partes del mundo siguen con esa tradición de comidas. O sea, cuando miramos, por ejemplo, la Biblia, el rey Ciro, el rey Artajerjes, todos los reyes que ha habido y sus imperios están en los libros de historia. El imperio persa, el imperio de Nabucodonosor, están en los libros de historia, están ahí las tumbas, están ahí. Y luego tenemos otra evidencia más, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Yo creo, hablando desde una perspectiva objetiva, ¿no? Objetiva.
Dice la Biblia que iba a venir un Mesías, ¿no? Iba a venir un Mesías. Eso estaba ahí, montones de profecías que iba a venir un Mesías. Y llega un hombre y aparece y dice, soy yo. Dice, y empieza a hacer tales prodigios increíbles. Prodigios increíbles. ¿Tienes un pedido? Sí. Venga, encantado. Gracias. Seguimos hablando. Chao. Bueno, sigo conversando un rato más contigo. Y llega un hombre y dice, soy yo. Y hace unos prodigios, no es de una familia de la alta sociedad, no es un político, pero hace unas señales impresionantes. Impresionante, de tal manera que marca la historia y divide la historia. ¿Sabes de qué te estoy hablando? Claro, lo mismo que hizo Jesús en su momento, completamente la historia que se ha contado. Sí, sí, exactamente. De hecho, nosotros estamos en el año 2021, después de su nacimiento. O 2024, perdona. O sea, dividió la historia, ¿no? Entonces, de alguna manera, y luego hay 1.300 millones de gentes, es evidencia, ¿no? Hola, buenas, ¿qué tal? Soy Marcos, encantado. ¿Tu nombre? Jonathan. Jonathan. Sí, cristiano. ¿Eres cristiano? Bueno, estamos hablando de una manera objetiva de evidencias históricas, ¿no? De evidencias históricas, mientras le sale a este hombre un pedido. Ahí, evidencias históricas. Y hablábamos, por ejemplo, que habíamos llegado, después de hablar de los acontecimientos y construcciones históricas de la Biblia, están ahí. Pueblos, naciones, imperios, reyes, están a lo largo de la historia, son evidencias, ¿no? Y luego llega también que dice que va a venir un Mesías, y llega un hombre y dice, soy yo. Y hace unos milagros que impacta de tal manera el mundo que la sociedad en la que vivía se queda impresionante. No era un político, no era una familia de alta sociedad, no era... impacta. Y de tal manera que divide la historia. Antes de él y después de él. Y después de él. Entonces, de alguna manera, en cuanto a la ciencia, el hombre vino del mono. ¿Qué evidencias tenemos? Evidencias de la creación. ¿Qué evidencias tenemos? Con todo esto que hemos hablado de la historia. ¿Qué tiene más peso en evidencias, no? Porque realmente si hablamos que el hombre vino del mono y todos los animales han ido evolucionando, ¿dónde están los esqueletos de los cambios? A lo largo de siglos, a lo largo de milenios, ha tenido que haber distintos... ¿Dónde están? Eso lo dijo Darwin, el de la evolución, el que inventó eso. Va a haber esqueletos, pero no han aparecido. Es relativo, lo que pasa es que no puedo opinar mucho porque no tengo mucho conocimiento del tema, pero lo mismo le preguntaría a quién nos creó a nosotros. Pues. Yo nos creo. Claro, según la Biblia nos creó Dios. Según la Biblia. Pero ¿quién tradujo la Biblia si supuestamente no hablaban el idioma de la Biblia? Estaba en hebreo, ¿no? El que la escribieron. La escribieron está en hebreo y cada quien la tradujo a la manera que lo interpretó. No, tenemos que entender que esto lo dicen los historiadores, ¿no? Fuera, sin ser cristianos. Dice, uno de los documentos históricos más importantes y más fieles que tenemos, esto lo dicen historiadores, sin ser cristianos, uno de los documentos es la Biblia. ¿Por qué? Porque se escribió hace miles de años y era un libro sagrado. Y como era un libro tan sumamente sagrado para los siglos anteriores, no podían cambiar ni una letra, ni una coma, porque era sagrado. Era tan sagrado que era imposible. Dice que si se equivocaban en una coma, en una letra, cuando la tradujeron hace igual 3.000 años, los escribas, que eran escribas, tenían que coger esa copia y tirarla, porque era sagrado. Por eso los historiadores, sabiendo esto, dicen, es uno de los libros históricos, por ser sagrado, más fieles que existen. Otros los han podido cambiar, pero es que será sagrado. Es que será sagrado, es que iba algo sagrado ahí, ¿no? Claro.
Entonces, hablando de esto, claro, tenemos claro lo que hablábamos antes, ¿no? Trabajamos, nos esforzamos, luchamos por vivir un poco mejor, ¿no? Eso es lo que todos hacemos, ¿no? Intentamos superarnos un poco, que mejore nuestra vida, que mejore nuestra familia. Y yo creo que lo podemos conseguir, ¿no? Digo yo, en eso estamos, ¿no? En La eso... vida minuto a minuto. Eso es. Pero claro, después de eso pensamos, bueno, y después de esta vida hay otra vida, porque no solo me puedo quedar con esto. Claro, hay otra vida. Y si Dios no lo quiera y que tenga muchos años y que tenga mucha salud, yo tuviera que marchar de esta vida y hay un creador, ¿cómo estoy yo? ¿Cuál es mi condición? ¿Tú piensas que eres bueno a día de hoy, que tienes una vida que... Yo siempre lo partiría frechinazo en 50-50 porque a veces hay que ser bueno como hay a veces que hay que ser malo. Sería como un balance del yin y el yang, pues. ¿Tú crees que a día de hoy, si Dios no lo quiere, que vivamos muchos años, empezar algo, tú hoy, si te encontraras con Dios, podrías entrar Al paraíso? Sí, claro. Creo que ya estoy en el paraíso, ya tal vez tener aire en los pulmones, despertar al día siguiente. Sí. Y tú, perdona, ¿tú qué piensas? ¿Que podrías llegar y que tendrías salvación? Sí. Según tú. Yo diría que aún no, o sea, no estoy correctamente en el camino. Sí. No estoy, correctamente como debería. Pero si me voy enfocando en lo que quiero, seguir buscando a Dios, yo creo que sí me... Bueno, ahora ya, a ver, mientras os hago un pedido, os digo lo último, ¿no? ¿Sabéis vosotros qué hizo Dios y qué hace, porque es presente también, no solo es pasado, ¿no? ¿Qué hace Dios para que gente como vosotros, como yo también, puedan tener acceso al cielo? Tener acceso, decir, no voy a ir al infierno. Si existe el infierno, yo no voy a ir a ese lugar. ¿Sabéis qué hizo Dios? A ver si me podéis responder, me imagino que igual lo habéis oído. Dar su hijo dio a su hijo, crucificó para darnos vida eterna a nosotros, perdonar nuestros pecados y las malas cosas que hemos hecho aquí en el mundo. Exactamente, lo que hizo todos, aquí no nos libramos ninguno, ¿no? Unos vuelven más tarde a Dios, otros vuelven más temprano. Lo que hizo fue, esto es lo que dice, ¿no? Que Dios, hemos pecado, no somos buenos, para nada, no hay ninguno, ninguno somos así. Entonces Dios tiene que traer un juicio. ¿Por qué? Porque mismo en la vida, cuando alguien se porta mal, se comporta mal, ¿qué puede venir a esa persona? Que comete un delito. Nosotros hemos infringido la ley de Dios, la moral de Dios. Y tiene que venir un juicio. Es así. Entonces, Él mismo se manifestó aquí y caminó por la tierra. Y Él dice, yo voy a pagar por ti. Los errores que tú has cometido, los voy a pagar yo. Y entonces, de esa manera, porque si alguien que ha cometido un delito no le trae un juicio, es alguien que no es justo. Entonces lo que hizo es mandar a su hijo, manifestarse y pagar tu culpa, y pagar mi culpa, los errores que yo he cometido en el pasado, las acciones que yo he cometido, las equivocaciones que yo he cometido. Él dijo, poner vuestras cargas sobre mí. Él pagó, derramó su sangre, lo que nosotros merecíamos, el castigo lo llevó Él, y nosotros ahora
somos perdonados. ¿Pero cómo? Cuando nos ponemos nuestra creencia en Él. Eso es lo único que pide. Nuestra fe en Él. Pero ese creer que es el creer bíblico, tiene algo. Y es creer y cambiar. Renacer. Cambiar, dar un cambio. Yo he sido así, he estado años así, pero ahora sé que si yo miro a Jesús y creo en esto, recibo perdón, pero eso a mí me va a hacer cambiar, ¿no? Y de esta manera tengo salvación. Esa es, como dice, la fe sin obras es muerta. Tengo fe, pero ¿y el cambio? ¿Dónde está el cambio? El cambio. Claro, mi fe me hace cambiar. Recibo perdón y recibes salvación. Y el cielo se abre para ti. El cielo se abre para ti. Entonces, ¿qué opináis? ¿Vais a poner vuestra fe en Jesús? Mi fe siempre ha estado con Él. Tu fe está con A veces Él. es baja o es alta, pero Sí. Te pregunto, joven, ¿vas a poner tu fe en Jesús? Una que obra. Que sí, que Dios me perdona por medio de Jesús, pero también me pide un cambio. Me pide un cambio, y un cambio que va a ser beneficio para mí.